Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles y espero se encuentren bien. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor en este espacio que tenemos enfocado para cumplir con tal cometido, y vamos a orar primeramente para que Dios nos brinde esta tranquilidad, esta forma de adquirir los conocimientos y poderlos aplicar en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por un día y una semana más de vida que nos has permitido. Gracias por permitirnos seguirte conociendo y permitirnos estar en tu presencia. Muchas gracias por todas y cada una de las maravillas y milagros que haces y que realizas en nosotros, por estar siempre a nuestro lado, por permitirnos seguirte conociendo. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a tener siempre conciencia de todo lo malo que hemos hecho y de todo lo bueno que ya no hemos realizado. Ayúdanos a seguir siendo perseverantes en tu palabra. Ayúdanos a tener esa conciencia de los pecados, arrepentirnos realmente, no tener una forma falsa de llegar al arrepentimiento, sino una genuina, y que nos alejemos, que en eso consiste el arrepentimiento verdadero, alejarnos de todo eso malo que hacemos o que hemos hecho. También quiero decirte y hacerte extensivo que tenemos en cuenta que tú eres el único Dios y el único bueno. Tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser constantes también con este conocimiento, saber todas las características que nos has permitido en tu palabra saber, y no hacer las cosas, no cometer pecados como si no supiéramos que tú estás en todas partes y que tú todo lo sabes, incluso lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Ayúdanos a ser conscientes de ello para estarnos conduciendo siempre de la mejor manera contigo. Y te pido que nos bendigas en este momento, en este espacio, que podamos llegar a tener ese conocimiento de tu palabra y que la apliquemos, porque no solo se trata de quedarnos con esa palabra y apropiárnosla, llevarla a nuestras vidas, sino también transmitirla, predicar a toda criatura el Evangelio, tu Evangelio. Te damos gracias hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar continuidad en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Habíamos abordado en el anterior video varios proverbios que hacían referencia, por ejemplo, a no salir por aval o por fiador de los amigos, porque podrían fallar y tener una respuesta que no esperamos, con tal de no realizar los pagos. La cuestión de valorar el trabajo, de mantenernos en la postura que la hormiga realiza, trabajar, ahorrar para las futuras situaciones que pudieran presentarse, no ser como el perezoso también. Y son prácticamente los aprendizajes que hemos tenido, algunas situaciones de cómo caracterizar a una persona malvada, malévola. Y bueno,
Ya dando continuidad en el versículo 16, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Tenemos aquí 6 cosas que vamos a hacer mención, y 7 que abomina el alma. Y tenemos, entonces vamos a irlas enumerando, comentar un poquito sobre cada una. Y la primera es los ojos altivos. Tenemos una situación que trabajar con la soberbia. He presenciado en muchas situaciones soberbia de otras personas. También he tenido momentos de soberbia y tengo que comentarlo de esa manera. Somos seres humanos caídos y pecaminosos, pero tenemos que evitarlo porque Dios abomina las personas que se sienten más que los demás. Tenemos que buscar la forma en la que nos mantengamos humildes, que tengamos conciencia de quiénes somos, de lo que hacemos, de dónde formamos parte, pero debemos de tener también conciencia de ayudar, de apoyar, o al menos no de sentirse que somos más que otras personas. Si hay alguien que está disfrutando un logro, no tenemos que llegar y decir: yo he logrado más que tú, yo tengo más, o como lo mencioné en otra sesión, gente que no tiene logros en ese aspecto, pero presume los logros de otras personas como si fueran suyos. Es que mi tío tiene un auto más grande, más fuerte, más, ¿cómo se dice? Más potente, no fuerte. Tiene terreno, y empezamos a presumir como si fuéramos dueños de esas cosas, o como si nos hubieran costado, como si las hubiéramos ganado, pero en ninguno de estos casos aplica. Entonces, lo ideal y lo correcto cuando alguien tiene un logro, por más pequeño que sea, es en primera agradecerle a Dios, y en segunda darle el aliento que necesita para que siga perseverando. Y sí, tanto en la palabra de Dios como en el aspecto que está consiguiendo con ese logro. Si dice: yo acabé una carrera, pues nosotros no vamos a decir: yo he acabado 2 carreras. No, tenemos que agradecer a Dios, como dije, tenemos que darles el crédito que se merece a Dios. Gracias primero, pero después tenemos que darle el reconocimiento también por el esfuerzo que ha realizado esa persona. No tenemos que decir: es que yo conozco a alguien que hizo 2 carreras y una es poco. No, 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 para nada. Tenemos que mantenernos con la humildad que debe ser, porque si no, Dios buscará la manera de humillar al altivo. No queremos estar ahí. El otro aspecto es la lengua mentirosa. Hemos hablado muchísimo de esto. Personas que mienten, personas no solo en la cuestión de decir cosas falsas, sino también en hacer creer cosas que no son reales, moviendo nuestro discurso de tal manera para que así sea. Si decimos: hoy tuve la experiencia más fantástica de todas, y en realidad fue que hoy nos dieron una buena noticia de que estamos bien en salud,
Las personas podrían pensar, no, pues se sacó la lotería, le fue bien en su trabajo, ganó un bono de productividad, no sé. Empiezan a pensar cosas diferentes. Tenemos que evitar el generar controversia o generar confusión con lo que decimos, porque no solo es eh, no decir la verdad desde nosotros, sino hacer creer cosas que no son lo que lo que involucra a las mentiras en general. Entonces, la lengua mentirosa es el punto número 2. El tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. No significa que debamos de estar cazando, persiguiendo a los culpables, pero sí hay gente que quiere hacer justicia por mano propia. Tiene que evitar ese tipo de situaciones. Nosotros hemos escuchado que la venganza es de Dios, suya es la venganza. Y no tenemos que estar precipitando venganzas de ningún tipo, porque Dios sabe cómo y cuándo las personas van a tener su momento de reflexión o de escarmiento, lo que tenga que ser dependiendo de lo que Él defina. Y no tenemos que ser nosotros como hijos de Dios gente que precipite ese tipo de situaciones. Debemos de ser íntegros en nuestros pasos, debemos de orar por las personas que en daño nos han hecho y debemos de mantenerlos de esa manera. Entonces, las manos derramadoras de sangre inocente, no somos nadie tampoco para definir quién es culpable o quién es inocente en algo. El juicio lo hace Dios. Y como dije, tampoco somos alguien para definir qué merece cada persona. Incluso hasta Cristo nos dice que hay que perdonar las veces que sea necesario. No se remonta a una cantidad como tal, en específico lo que queremos reflexionar, pero sí las veces que sea necesario perdonar a las personas. Y ojo, muy importante es perdonar. No siempre significa estar buscando deleitarnos con las personas que nos hacen daño. Se trata también de perdonar y tomar el propio camino si es necesario. Perdonar no es olvidar las cosas, hacer como que nada pasó. Perdonar es no sentirnos mal cuando nos acordamos de algo malo que nos han hecho. Seguimos después con el cuarto punto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y entonces, iniquidad, estamos planteándolo, tomándolo en cuenta como una estructura de pecado eh, que es seguida, que es continua, es estar peque y peque, tanto que ya no nos sentimos mal de hacerlo, que ya nos da igual, que ya lo volvemos un estilo de vida, o que incluso hasta nos puede llegar a causar gusto el hacer ese tipo de cosas. Entonces, gente que piensa, gente que busca realizar las maldades conforme a una estructura en específico, gente que planea el mal, que hace estrategias, que diseña puntos para ir abordando esa maldad. Y yo he tenido, en algún momento lo he comentado, puntos en los que la gente me aborda con comentarios muy fuertes. Y yo pienso, la verdad, yo digo, esos comentarios son planeados, con anticipación se realiza la maquinación de los mismos, o esos comentarios son generados en el momento. Y ambas partes, ambas situaciones pueden ser malas, pueden ser peligrosas, porque si estamos
hablando de alguien que premedita, que planea cómo hacer daño, pues estamos hablando de este tipo de situaciones. Y si estamos mencionando a una persona que genera todo en el momento, queremos o nos enfrentamos con gente que tiene mucha agilidad para diseñar el mal en el momento preciso e indicado. Y entonces el planear cómo hacer las cosas mal, cómo hacer daño, cómo buscar que dos personas se peleen, que también tiene que ver con el último punto, el que planeen cómo robar algo, cómo apropiarse de algo, cómo sacar beneficio de algo en lo que puedan hacer, pero beneficio indebido. Todo eso es inadecuado. Y entonces abomina a Dios el corazón que maquina pensamientos cínicos. Después sigue mencionando los pies presurosos para correr al mal. Tenemos un momento de reflexión en el que decimos, ya no voy a hacer esto. Nos da remordimiento de haberlo hecho una vez anterior. Y de repente se presenta el momento, se presenta la ocasión, no lo pensamos y hacemos las cosas mal. Gente que, por ejemplo, señala que algo le está haciendo daño, pero luego que se lo presentan dice que sí. Gente que tienen, por ejemplo, cuando les invitan a alguna fiesta y habían prometido o habían tenido la determinación de ya no consumir alguna sustancia, alcohol, tabaco, y en las fiestas empiezan a consumir este tipo de cosas otra vez. Se sienten mal, a lo mejor si es por salud, y vuelven a prometer que ya no lo van a hacer. Y entonces, esos son ejemplos. Gente que piensa ya no caer en ningún tipo de mal, pero cuando se presenta, inmediatamente se dejan llevar por él. Dicen sí y vuelven a caer una y otra vez. Recordemos entonces que el remordimiento y el arrepentimiento son dos cosas diferentes. Remordimiento es sentirse mal un rato y volver a lo mismo después. Sentirse mal después de pecar, ejemplo, y regresar y hacer la misma cosa. Y el arrepentimiento es alejarse totalmente de lo que hicimos mal y de lo que nos hace daño. Por eso, cuando nos damos cuenta de Judas Iscariote, cuando él reflexiona un poco de lo que hizo a Jesús, la palabra menciona que sintió remordimiento y fue a acabar con su propia vida. Entonces, en general, si uno siente arrepentimiento, no estaría buscando acabar con su propia vida. Buscaría la manera, si se puede, de resarcir, y segunda, de tener ese arrepentimiento demostrado o ponerlo a disposición para que Dios trabaje con esa persona. No va a acabar con las cosas, acabar con su vida. Tenemos el número 6 que dice el testigo falso, que habla mentiras, obviamente, quienes falsean las pruebas, que tiene que ver con la lengua mentirosa, pero aquí estamos refiriéndonos a un juicio, estamos refiriéndonos a una evaluación de la persona, estamos dándonos cuenta de que es un proceso. Pero llega gente con pruebas falsas o llega gente con falsos testimonios y empieza a emitirlos para perjudicar a una de las partes.
Y entonces es una manera en la que a Dios no le gusta trabajar. Y ejemplo, hay personas, he tenido también detalles con personas que buscan exigir sus derechos señalando que otras personas no les han dado cumplimiento. Pero cuando van con esas otras personas señalan que los demás no le dimos cumplimiento a las cosas. Y empiezan a decir en todas las partes que en ningún momento se les ha dado ese cumplimiento a los derechos y van a diferentes instancias señalando lo mismo, pero cuando se dan cuenta esas instancias que tenemos un trabajo realizado donde se ha escuchado y atendido ese tipo de casos, simplemente las personas que buscan que se ejerzan, entre comillas, esos derechos, no les toman en cuenta por lo mismo. Y entonces esa es la situación y debemos de tomarla en cuenta. Y la última, la séptima, el que siembra discordia entre hermanos. Si lo tomamos en un contexto, la séptima cosa que está mencionando aquí, la palabra que a Dios no le agrada, entonces debemos de tener en cuenta que es una cuestión entre hermanos. Si lo tomamos como hijos de Dios, más que hermanos en la carne, nos vamos a dar cuenta también de ello. Y entonces, pues esa es la situación. El testigo falso es el que siembra discordia entre hermanos es alguien que no tiene pues una línea directa de hacer las cosas y empiezan a buscar cómo hacer que se peleen. Posiblemente, en este caso, ni hijos de Dios sean. Hay gente que se infiltra en las iglesias para conocer la forma en la que se trabaja para buscar dividir y para llevarse a otros lados a las personas, sobre todo a las que no tienen una fe bien cimentada, a las personas que se pueden dejar llevar por la parte económica, en el sentido de que no reciban más dinero, sino que les prometan que si ellos le pagan a un pastor un diezmo o primicias, que es el primer sueldo del año que recibe la persona. Si prometen este tipo de cosas, bueno, si dan este tipo de cosas, van a tener mucha prosperidad. Aquí la salvación no es importante para ellos, sino la prosperidad económica. Después tenemos en el 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Mantener las enseñanzas, claro, refiriéndose a las enseñanzas positivas de los padres. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Estamos viendo personas que trabajan en la palabra de Dios, personas que le enseñan a sus hijos la palabra. No está mencionando mandamientos negativos, mandamientos de hombres, cosas que aten a los otros. Y entonces, esa es la situación. Tiene que buscar de esa manera hacer las cosas. Y el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, es lo que señala. Dice 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Nos está instruyendo nuevamente en evitar el adulterio. Si alguien por su apariencia, si alguien por cómo nos habla, cómo nos hace sentir, nos
hace caer en este tipo de tentaciones, tenemos que evitar pues no estar en esta situación y huir mejor del pecado, como lo hizo, como había mencionado antes, José. Huyó del pecado, sí tuvo consecuencias esa forma de huir, pero Dios le instauró después en un punto muy alto, porque esas consecuencias sí son pruebas para mantener a las personas enfocadas, pero después Él decidió brindarle un aliciente, una recompensa a todo esto que estuvo sucediendo. Entonces, alejarse de la mujer extraña. 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No podemos estar pecando sin tener consecuencias. No podemos estar pecando sin una condenación. No podemos considerarnos hijos de Dios si estamos pecando. Y mucho menos en este tipo de cosas. No hay impunidad en algo que se hiciera de esta naturaleza. 30. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Entonces dice, si el ladrón no lo atrapan, ok, va a seguir haciendo las cosas y él va a sentir que no tiene consecuencias, pero si sí, va a pagar más de lo que robó. Va a pagar muchísimo más y dice 7 veces. 7 veces entregará todo el haber de su casa, o sea, tiene que pagar, si el haber de su casa es lo que se ha trabajado y ganado en 7 vidas, ahora, perdón, en una vida, en 7 vidas suena muy distante. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Si lo tomamos en cuenta como una cuestión física, terrestre, normal, alguien a quien tenga, ¿cómo se puede decir? Que tenga una situación de tal magnitud que esté cometiendo adulterio, no va a tener el, el perdón si la pareja de la persona con la que se está cometiendo adulterio se entera. Va a haber una cacería, va a haber persecución, va a haber pelea, conflicto. Ahí tenemos los crímenes pasionales, situaciones que no pueden ser perdonadas después por nada. Pero también si lo tomamos en cuenta por parte de Dios, que tengamos, que ofrezcamos todo lo que podamos en los últimos de nuestros días, demostrando que estamos arrepentidos o con remordimiento de las cosas, Dios no aceptará. De acuerdo a su voluntad, Dios no aceptará ese tipo de situación a cambio de nuestras almas. E iremos directo a donde tenemos ese destino ir. Vamos a orar para concluir esta situación de compartir la palabra y solicitar a Dios que nos permita seguir adelante. Muchas gracias, Dios, por permitirnos conocerte, seguir tu palabra. Gracias por este momento. Te pido que nos ayudes a no cumplir ninguna de estas cosas que no te agradan, a mantenernos siempre con la persona de nuestra juventud, a no cometer ningún tipo de adulterio ni a tener esa irrupción y ese rompimiento en los hogares de las personas ni en el nuestro. Ayúdanos a seguir todos estos consejos, seguir tu palabra. Bendice todo aspecto de nuestras vidas, salud, economía, trabajo, la paz, la tranquilidad en nuestros hogares, la familia. Todos los aspectos bendícelos
Y te damos gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.